Vamos a esperar un ratito, Flor, ¿sí? Flor, el último tema que vimos fue granulocitos, que serían linfocitos B, linfocitos T y monocitos. Sí. Bien. Habíamos quedado para continuar viendo plaquetas. Bien. Ahí estamos con Karen. ¿Verdad? Hola Karen, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Bien y usted? Todo bien, Karen. Me alegro, Bueno, profe. ahora que Karen, ¿rendiste el recuperatorio? Sí, profe. Bien, bien, Karen. Chicas, vamos a continuar. Si bien vamos a continuar con lo que serían plaquetas, ¿sí? Vamos adelante de plaquetas, vamos a llegar hasta el grupo sanguíneo y ahí van a tener una actividad que hacer. ¿Estamos? Bien. Plaquetas. Las plaquetas en general conforman parte, o mejor dicho, es la parte esencial de la sangre para la conformación del tapón plaquetario, para el control de las hemorragias en general. Sin plaqueta, si el ser humano sufre cualquier herida, no se formaría el tapón plaquetario, por ende, la persona moriría desangrada, ¿sí? Las plaquetas en general, como decía ahí, se llaman trombocitos o trombos, ¿estamos? Son fragmentos muy celulares, muy chiquititos, sobre todo, de 2 a 3 nanomicras, ¿estamos? Cuando tenemos nanomicra es porque son mucho más chiquititas todavía, ¿sí? Son muy diminutas. Estas plaquetas van a tener forma ovalada, no van a poseer un núcleo, ¿estamos? Son células en general que son sin núcleo, parecidos al glóbulo rojo, ovalada, ¿sí? Pero con diferentes formaciones y funciones en general. ¿Dónde se producen las plaquetas? En la médula ósea, ¿sí? A partir de fragmentación de los megacariocitos. A ver, porque entendamos. Un megacariocito es una célula grande que nace de lo que sea médula ósea, ¿sí? Y este megacariocito se fragmenta y son los fragmentitos esos, son los que nos va a conformar la cantidad de plasma en sangre. Perdón, cantidad de plaqueta en sangre. El valor de plaqueta siempre va a variar, siempre, dependiendo de cada laboratorio, pero
un valor referencial estándar es de 250.000 a 400.000 plaquetas por milímetros cúbicos. ¿Estamos? De 250 a 450.000 plaquetas por milímetros cúbicos. ¿Sí? Por lo general, ese es el valor estándar. ¿Sí? Implica el valor estándar, que va a estar siempre rondeando a esos límites. Hay algunos laboratorios que van a trabajar con 150.000, 250.000, a 500.000, 600.000, pero estando dentro de esos parámetros, va a estar normal, ¿sí? Ya. Hola Gaby, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Las plaquetas en general van a tener su función, como dije hace rato, que va a ser de forma del tapón plaquetario, ¿sí? Estos tapones plaquetarios se van a formar dentro de los vasos sanguíneos. ¿Estamos? Recuerden que cualquier herida cortopunzante, punzante, profunda, superficiales, van a haber vasitos sanguíneos. Por ende, las plaquetas, al ver que estos vasitos sanguíneos están rotos, ¿sí? Se van a dirigir primero, se van a pegar y van a empezar a formar fibrillas, ¿sí? Se llama miofibrilla de fibrinógenos, que contiene colágeno, elastina, todo para restaurar en sí la ruptura del vaso sanguíneo. ¿Estamos? Ya. ¿Cuál es la función principal? Coagular la sangre. Primero y principal. No hay más función que esa como principal de las plaquetas. El fibrinógeno se transforma como hilos pegajosos y junto a las plaquetas van a formar una red que van a captar los glóbulos rojos para que estos no sigan saliendo. A ver, ¿alguno de ustedes cuando era niño se habrá lastimado y habrá visto la cascarita de las heridas? Bueno, y se habrán sacado la cascarita, seguro. Bueno, cuando levantan, habrán visto que hay unos hilitos blancos muy finitos que se ven a contraluz. Bueno, esos son los hilitos de fibrinógeno, ¿sí? Y la cascarita en general son fragmentos del glóbulo rojo seco, coagulado, ¿sí? Bien. Eso en general, ahí van a ver las plaquetas, el fibrinógeno y los glóbulos rojos coagulados, secos. ¿Estamos? Bien. El plasma sanguíneo. Vamos a continuar con el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es la porción líquida de la sangre. A ver, si en el plasma la sangre en general no podría circular por los vasos sanguíneos, ni arteria, corazón, pulmón, ni ningún órgano en general, ¿sí? Hagan de cuenta que tienen, a ver, qué ejemplo les doy. Plasticola, ¿sí? Hagamos de cuenta de plasticola. La plasticola sería la parte de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, todo en general. Pero es muy densa para moverse. En cambio, necesita el plasma, que el plasma, digamos, sería el agua, para que se haga un poquito más líquida y pueda, así, circular por todo el cuerpo. ¿Sí? Bien. El mayor componente de la sangre está representado por un 55% del volumen total de la sangre, que sería unos 40-50 mililitros por kilo peso. O sea, el plasma en general va a estar conformando el 55% de la sangre. El plasma es salado y de color amarillento y translúcido. Además de transportar células a la sangre, lleva nutrientes y sustancias de desecho recogidas por la célula. A ver, cuando dice que es amarillento, algunos se habrá reventado un granito, una ampollita por lo menos.
y habrán visto que se forma una cascarita muy color amarillo pálido, casi transparente. Bueno, ese es el plasma sanguíneo, ¿sí? El plasma sanguíneo es esencialmente de una solución acuosa, ligeramente más densa que el agua, con un 90% de agua, un 10% de proteína y algunas sustancias que van a contener diferentes materiales. A ver, con que sepan cómo está conformado el plasma, 50% agua, 10% proteína, basta y sobra. ¿Estamos? El resto de componentes del plasma van a ser los desechos celulares. El plasma en general es una mezcla de proteínas, aminoácidos, glúcidos, lípidos, sales, hormonas, enzimas y anticuerpos. También tenemos urea, gases de disolución y sustancias inorgánicas como sodio, potasio, cloruro de sodio, bicarbonato y carbonato. El plasma tiene muy ricos minerales, materiales y vitaminas, sí, sí. A ver, se habrán acordado cuando decían en el tiempo de pandemia que las personas que hayan tenido COVID lo hayan superado vayan a donar plasma. Bueno, por lo general, ¿por qué? Porque en el plasma nosotros encontramos enzimas y los anticuerpos, ¿sí? El plasma ya tenía el anticuerpo contra el SARS-CoV-19, ¿estamos? Por ende, ese cuerpo que ya lo había superado en general al virus, se encargaba ya de por sí de poder transmitir esa inmunidad en otro cuerpo más. ¿A través de quién? Del plasma sanguíneo, ¿sí? Bien. Entre las proteínas del plasma vamos a encontrar el fibrinógeno, que va a ser esencialmente para la coagulación, las globulinas, que van a regular el contenido de agua de las células, van a conformar parte de los anticuerpos contra enfermedades infecciosas, por ejemplo, el virus del COVID, ¿sí? Bien. También vamos a encontrar albúminas, que van a ejercer una presión osmótica para distribuir el agua entre el plasma y los líquidos del cuerpo. Vamos a encontrar también lipoproteínas que van a amortiguar los cambios del pH de la sangre. ¿Esto qué implica? Que al ser amortiguador con lipoproteínas, no van a permitir que la sangre se vuelva más ácida y menos ácida. Si la sangre se vuelve muy ácida, es muy tóxica para el cuerpo. Y si se vuelve muy básica, muy base, también es tóxica para el cuerpo. Pero de la parte base se la puede elevar. En cambio, de la parte ácida, cuesta bajar muchísimo esa acidez. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? No se me han perdido todavía. Bueno. Otras proteínas plasmáticas que tenemos como la parte más importante, vamos a encontrar el cobre, el hierro, otro tipo de metales y diversas hormonas. A ver, cuando decimos metales, recuerden que el cuerpo humano tiene todos los metales del mundo, ¿sí? En muy mínimas cantidades, pero los tiene. Tiene hierro, plata, cobre, platino, oro, ¿sí? El cuerpo humano tiene oro en muy mínima cantidad, pero tiene. ¿Estamos? Bien. Los demás componentes del plasma se forman en el hígado, la albúmina y fibrinógeno, las glándulas endocrinas, que serían las hormonas, y otros en el intestino. A ver, las glándulas endocrinas son las que nos van a conformar todas las hormonas en general.
tenemos la glándula pituitaria, la glándula tiroide, paratiroide, tenemos la glándula timo, tenemos las suprarrenales, ¿sí? Y las glándulas, las gónadas, que serían los órganos blancos en general, que serían los ovarios y los testículos, ¿sí? ¿Estamos ahí? Vamos entonces con lo que serían las características físicas químicas de la sangre. Esto es donde tienen que prestar mucha atención ustedes con el tema del pH de la sangre. Como dije, si es un pH muy ácido, es muy tóxico para la vida, y si es muy básico también, pero si es base, se lo puede elevar un poquito. ¿Estamos? Bien. ¿Y por qué se da esta alteración del ácido en la sangre? Se da por diferentes tipos. Por ejemplo, tenés cuando el cuerpo humano rechaza el tipo de sangre, el factor de tipo de sangre durante una transfusión. También cuando se produce ciertas triadas que se llaman, que se pone ácido a la sangre, ácido el hígado, por ejemplo, y ácido el estómago. Al haber ese tipo de triada, implica que no hay mucho que hacer ya por esa persona en una cirugía, ¿sí? El pH de por sí siempre tiene que estar neutro, que es el valor de 7,3 a 7,4. Estando en ese valor de pH, es lo óptimo para la sangre. Como dije, si es muy ácido, se vuelve tóxico. Si es muy base, también es tóxico, pero se lo puede elevar. En cambio, lo ácido no se puede bajarlo mucho. A ver, supongamos que tengamos un pH de 7,8. Bueno, se lo puede bajar, sí, porque es muy mínimo las diferencias que hay. Se lo puede bajar con un poco de bicarbonato, pero si tenemos un pH de 8 en sangre, 9, ya no, ¿sí? Ahí ya cuesta muchísimo que baje. Y si baja, va a haber envenenamiento en la sangre. ¿Estamos? ¿Y hay algunos síntomas que te muestran que vos tenés pH, o sea, mucho ácido en la sangre, o solamente se lo sabe por análisis clínico? Síntomas, tenés síntomas que sería urticaria, que va a tener mucho comezón en general. Vas a tener ronchitas, muchas ronchas, como si fuese el efecto alérgico, como si un alérgico a algo, ese mismo rechazo van a tener. Otro también, dependiendo también de qué grado sea, por ejemplo, si es un pH 9, van a tener a veces vómitos con sangre, dependiendo también, ¿sí? Pero esos son signos tardíos, ¿no? Exactamente, ya cuando es muy avanzado, muy, muy, muy. Si no, el tipo de pH de sangre es normal. A ver, nosotros podemos consumir algo con mucha acidez y se puede elevar un poquito. En vez de ser 7,4, vamos a tener 7,8, como les dije. Y eso es normal. Mientras que no supere los límites de 8 para arriba, estamos bien. ¿Sí? Bien. La sangre es un fluido no newtoniano que implica, en general, a ver, se lo voy a decir así, sin tanta terminología científica. ¿Qué pasa? La sangre tiene su propia ley, ¿sí? La sangre va a ir en contracorriente y en corriente. Tienen tanta presión que puede ser unidireccional. ¿Estamos? Si este es un vaso sanguíneo y este es otro, la sangre puede ir por ambos sentidos. Dependiendo, ¿sí? Dependiendo sobre todo de cómo estén esos vasos sanguíneos. Si acá está lastimado,
está lastimado, esta sangre va a ir, va a hacer esto y va a continuar. Y si no está lastimado y está muy tapado por grasa, ¿sí? Porque puede haber unos taponcitos de grasa, llega y se vuelve, hace un retorno. En cambio, este otro de acá siempre va a pasar por debajo de todo, ¿sí? Como que va a tener más fuerza el lado izquierdo que el lado derecho. Por darle un ejemplo, ¿sí? Recuerden que cada vaso sanguíneo, venas y arterias en general, van a estar conformados por valvulitas, ¿sí? Que son válvulas muy mínimas, muy diminutas, que nosotros no las vamos a poder ver, ¿sí? Solamente vamos a ver cuando se haga un estudio por vena, sobre todo. ¿Y dónde más la van a ver a simple vista? En personas que tengan varices. Verán que se ponen la vena con varices, se engrosa de cierta manera, o se pone muy morada, muy azulada o muy roja. Implica que hay un una de estas valvulitas que está fallando. Por eso la sangre se acumula, se acumula, se acumula y se acumula. ¿Estamos? Y si ustedes llegan a ir a pinchar esa venita, sale el chorro de sangre fuertísimo. Porque acuérdense, es sangre que está acumulándose constantemente. ¿Estamos? Tendría mucha presión ahí. Claro, dependiendo también de qué tipo de varice sea. Si es una varice muy interna, no la van a poder ver tan fácil. Si es una varice muy externa y con mucho engrosamiento de la vena en sí, ahí sí van a tener mucho retorno de sangre, mucha presión, ¿sí? ¿Eso se corrige? Sí, se corrige tranquilamente con diferentes tipos de actividades para que la sangre vuelva a circular, las valvulitas de las venas se vuelvan a abrir y todo, ¿sí? Bien. En general, ese es el sentido, digamos, de lo que le quería decir de esta parte de la sangre, ¿sí? El pH de la sangre, es lo que a mí más me importa que ustedes sepan, es el pH de la sangre. 7,33 a 7,44, ¿sí? Ese es el valor normal de la sangre, del pH de sangre, ¿sí? Por debajo tenemos base, por encima ácido. Acá tenemos alcalosis cuando el pH es demasiado básico, muy base, alcalosis. Y acidosis cuando el pH es demasiado ácido, demasiado elevado, ¿sí? Como dije, si tenemos 6 de pH, ¿qué implica? Que es alcalosis. Si tenemos 9, ¿qué implica? Es acidosis. ¿Sí? Bien. Los valores para el pH en general que sea compatible para la vida requieren una corrección inminente que son de 6,8 a 8, ¿sí? Que es lo que les decía a ustedes. Si tenemos por debajo de 6, ya estamos en grave peligro. Si tenemos por encima de 8, otro grande peligro. ¿Estamos? Una persona adulta contiene alrededor de 4 a 5 litros de sangre, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que es un 7% del peso corporal de la persona. A razón de unos 65 a 71 mililitros de sangre por kilo peso normal, kilo peso corporal. ¿Estamos? ¿Qué implica? Si yo estoy pesando 70 kilos, por ejemplo, voy a tener casi 71
71% de mililitro de sangre, ¿sí? Por kilo. ¿Sí? Mililitro es mucho mejor, mucho más chiquito, digamos, que el litro. Por ende, tienen que hacer una multiplicación. Es mucha matemática en general. ¿Sí? ¿Les gusta la matemática? ¿Sí? Dichos, a mí no me gusta. Yo de por sí siempre odio matemática. Bueno, ahora, con que se sepan cuánto es el pH normal de la sangre, basta y sobra. Que sepan cómo se llama la parte base y la parte ácida, para mí basta y sobra. ¿Estamos? Porque de ahí es lo que ustedes tienen que aprender a manejar el día de mañana, el pH de la sangre. Nada más. Bien. Ahora sí vamos a ir con la otra parte, que es los grupos sanguíneos. ¿Sí? Grupos sanguíneos tenemos millones de combinaciones en general. ¿Sí? Tenemos muchas combinaciones. Pero hay 4 grupos sanguíneos básicos y fundamentales. ¿Estamos? Tenemos el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo 0. ¿Sí? Son 4. ¿Estamos? Combinaciones de esto, tenemos casi 86 combinaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos que se combina AB, BA, AA, AB, BB, AB, 0B, 0A, ¿sí? Dependiendo de las combinaciones generales. Pero lo más importante de acá no es tan solo el tipo de sangre. La parte más importante es el factor RH. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, supongamos que Florencia tenga un tipo de sangre B positivo. ¿Sí? Yo tengo B negativo. ¿Yo le puedo dar a Florencia sangre? No puedo. Porque mi factor RH, que es negativo, y Florencia tiene positivo, son incompatibles. ¿Qué se produce ahí? Una aglutinación, un rechazo de sangre. ¿Qué va a hacer Florencia en ese caso? Va a agarrar una reacción alérgica por el tipo de sangre que le dieron a ella. ¿Sí? Ojo, hay casos y casos. Caso, el mismo que planteamos ahora, puede ser que Florencia tenga el factor RH muy débil, ¿sí? Tenía el RH positivo muy débil y yo tenía un RH negativo muy fuerte, se cambia el factor RH. Se puede cambiar. Son casos muy raros que ocurren dos personas, digamos, cada 200.000. 200, 300.000. Son muy raros los casos. ¿De qué pasan? Pasan. ¿Sí? Bien. Vamos entonces. El grupo A, ¿sí? El grupo A, con antígenos A, tienen anticuerpos anti-B en el plasma. ¿Estamos? ¿Qué implica? A no puede recibir de B. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Grupo B con antígenos B tienen anticuerpos anti-A. ¿Qué implica? Factor B no puede recibir del factor A. Grupo AB con antígenos A y B no tiene anticuerpo anti-A ni anti-B. ¿Qué implica esto? Que AB puede recibir de A
puede recibir de B tranquilamente. ¿Estamos? Como así también puede recibir de AB. Entonces, ¿qué lo convierte al grupo AB? ¿Dador o recibidor universal? Recibidor. Muy bien, bien, recibidor universal. Bien. ¿Qué sería receptor o recibidor universal? Porque recibe de todo tipo de la sangre, de los factores, los recibe tranquilamente, sin problema. Vamos ahora con el grupo 0. El grupo 0 no tiene antígenos ni A ni B, pero tiene anticuerpos anti-A y anti-B. ¿Qué implica? Sin antígenos, implica que este puede dar. ¿Estamos? El grupo 0 da. Es el dador universal. ¿Estamos? Bien. ¿Por qué? Porque no tiene ni anticuerpo A ni anticuerpo B. Así que puede darle tranquilamente a B, a A y a B. Es el único que le puede dar completamente todo. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Ahora. A ver. Yo quiero que entiendan esta parte. El tema de que pueden encontrar, porque lo van a encontrar, es el conocido la sangre dorada. La sangre dorada es de tipo AB y 0, pero sin factor RH. ¿Sí? Es un factor RH nulo. No es ni positivo ni negativo. Y se la considera como sangre dorada. En el mundo hay 88 personas que tienen este tipo de sangre. Es una sangre muy rara, las personas que tienen este tipo de sangre mayormente son asiáticos, son europeos, ¿sí? Muy raro que para este lado del continente encontremos este tipo de sangre. Es muy raro. Sin embargo, se encontró el último, hasta hace 2 años atrás, la última persona de acá del continente y encima es argentino, creo que vive en Córdoba o en el sur, que tiene el factor RH nulo. Es la única persona argentina. ¿Sí? ¿Y eso vendría a ser bueno o malo? Dependiendo del punto de vista. ¿Por qué? Si a vos te llega a pasar un problema muy crítico, que necesites transfusión de sangre, es malo. ¿Por qué? Porque hay muy pocas personas en el mundo que tienen este tipo de factor, los cuales los vuelven vulnerables, muy vulnerables, a cualquier tipo de hemorragias internas, ¿sí? Porque el factor RH hace, mejor dicho, favorece también a la coagulación. Por eso, dependiendo como el punto de vista, lo puedes ser la persona más rara del mundo, con una sangre que vale millones y millones de dólares, para poder donar, digamos, o venderla, como sola persona vulnerable a todo. Tener las dos puntas. ¿Sí? Bien. Además, existen 32 tipos de sangre raras. ¿Sí? Pero, al ser menos antigénicos, no se consideran dentro de los principales. El grupo AB positivo se conoce como receptor universal, ya que puede recibir glóbulos rojos
de cualquier grupo sanguíneo, ya que no tiene ningún tipo de anticuerpos en el plasma. En cambio, el grupo cero negativo se conoce como dador universal. ¿Por qué? Ya que sus glóbulos rojos no poseen ningún tipo de antígenos en la superficie del glóbulo y estos pueden ser transfundidos a cualquier persona, sin desencadenar reacción antígeno-anticuerpo, sin desencadenar una reacción alérgica. ¿Estamos? Bien. Escuchen esto. Si una persona con un tipo de sangre se le transfunde sangre de otro tipo, puede enfermar gravemente e incluso morir, porque se produce la aglutinación de los eritrocitos. ¿Estamos? ¿Qué es aglutinación? Ruptura de los glóbulos rojos. ¿Sí? Los hospitales tratan de hallar siempre el tipo de sangre compatible para cada paciente y en los bancos de sangre también suelen estar disponibles diferentes tipos de suministros para poder equipar, digamos, a los cirujanos más que todo, ¿sí? Por lo general, dentro de estos factores, dentro de estos grupos de sangre, tenemos el A, el B, la B y el 0. Van a buscar como actividad ustedes cuál de estos 4 es el más raro y el más común, dependiendo de los porcentajes. ¿Estamos? Otra cosa más, también van a buscar bien la información para que la lean ustedes y en la clase que viene la compartamos entre todos. Lo que sería el RH nulo, la sangre de oro. ¿Vamos bien? Bueno. Vamos con lo que sería la hemólisis en transfusiones sanguíneas erróneas. A ver, al transfundir sangre incompatible a un paciente, se sufre un proceso de hemólisis o aglutinación, el cual consiste en la destrucción de los glóbulos rojos y la liberación de la hemoglobina. ¿Sí? A su vez, el organismo sufre la obstrucción de vasos sanguíneos debido a la formación de coágulos resultantes de la reacción, pudiendo ocasionar insuficiencia renal, hipotensión severa e incluso la muerte. A ver, la hemoglobina es la proteína que contiene el glóbulo rojo, es quien le da la contención y el color al glóbulo rojo y es la encargada de transportar lo que sería la molécula de oxígeno. ¿Sí? Sin hemoglobina, nuestro cuerpo no va a funcionar. ¿Estamos? También es la encargada de contener lo que serían las moléculas de hierro. Por ende, no vamos a poder hacer una transfusión un transporte de oxígeno. No vamos a hacer posible hacer un transporte de hormonas, ni tampoco vamos a tener la cantidad necesaria de sangre en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en anemia. ¿Qué tipo de anemia? Férrica, por falta de hierro. ¿Sí? Acuérdense que la hemoglobina está compuesta por moléculas de hierro. Si no hay hierro, no hay hemoglobina. Si no hay hemoglobina, no hay vida. ¿Sí? Bien.
Entonces, profe, si se realiza una transfusión errónea, ya no hay vuelta atrás, digamos. Hay vuelta atrás, sí, pero dentro de los 15 minutos, ¿sí? ¿Qué Se, se hace? ¿Se vuelve a hacer otra transfusión o cómo es el se vuelve a procedimiento? hacer otra transfusión de sangre, pero, bueno, hay pacientes que las resisten y hay quienes no. Todo depende también de, a ver, si vas a hacer una transfusión errónea a un abuelito de 87 años, 89 años, 90, ¿sí? Hacerla bien. ¿Por qué? Porque es una persona que ya no tiene tanta fuerza en su organismo como un joven de 15, 16 años, ¿sí? El adolescente te va a resistir mucho más que el abuelito. Mucho más te va a resistir. Pero ahora son muy escasos lo que serían los accidentes de transfusiones de sangre errónea. Son muy escasos, casi nadie lo hace. Pero de que hay, los hay, ¿sí? Como para que siempre tengan en cuenta. Como dice el dicho, no sabemos si existen las brujas, pero de que las hay, las hay. Acá igual, ¿sí? Mm, Hay casos, hay casos. De que lo den a conocer es otra cosa. Mira, vamos con lo que sería la fisiología de la sangre. Y con este tema vamos a terminar. Una de las funciones de la sangre es proveer nutrientes, ¿sí? ¿Como cuáles? El oxígeno y la glucosa. El oxígeno, ¿para qué sirve? Para oxigenar a todo nuestro cuerpo y oxigenar el cerebro. La glucosa, para que el cerebro funcione aún más, ¿sí? ¿Qué les pasa a ustedes cuando se levantan en las mañanas? ¿Reaccionan rápido a todas las cosas? No. Después que desayunamos, adquirimos glucosa a través de, ya sea de un té, mate cocido, mate, un jugo, lo que fuese. Ahí adquirimos más energía y nuestro cerebro reacciona, pero más rápido todavía. ¿No es cierto? Vale. Es ahí donde ustedes van a ver la diferencia. ¿Estamos? En ayuna y cuando desayune. ¿Vamos bien? Elementos que constituyen el tejido y pueden producir productos de actividades metabólicas, que sería monóxido de carbono. ¿Sí? A ver, dióxido de carbono o monóxido de carbono, ¿qué es para ustedes? Lo que nosotros inspiramos y lo expiramos. Inspiramos oxígeno, expiramos monóxido o dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Este monóxido o dióxido de carbono es tóxico? Sí. Por eso lo expiramos, largamos. Si nosotros estamos con un brasero o estamos cerca del humo en general, estamos adquiriendo mucho monóxido y dióxido de carbono altamente concentrado y altamente tóxico para el ser humano. ¿Sí? Bien. La sangre también permite que las células y distintas sustancias como aminoácidos, lípidos y hormonas sean transportadas entre tejidos y órganos. A ver, una de las hormonas más importantes que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es la de la tiroides, ¿sí? Esta de la tiroides no proviene de la glándula en general, proviene del cerebro, de la glándula pituitaria. Esta la libera, pero esta de acá, la glándula tiroides, que la encontramos en la mitad de la garganta, se encarga de hacerla madurar todavía, ¿sí? Y esta tiroide la suele reliberar, de vuelta la vuelve a liberar para los diferentes órganos. Hígado, páncreas, gónadas, glándulas suprarrenales, ¿sí? Son todas ellas en donde esta hormona va a ir captando de a poquito, ¿sí?
La fisiología de la sangre está relacionada con los elementos que la componen y por los vasos que la transportan de tal manera que ayudan a hacer una regulación corporal, una temperatura corporal. Nuestra temperatura es de 36 a 37,5 grados centígrados, ¿sí? Eso tendría que ser nuestra temperatura ideal. Si nosotros nos desequilibramos un poquito más, digamos, en temperatura, lo que serían la parte de las hormonas, la sangre, todo en general, lo ayuda a estabilizar un poco. ¿Estamos? Dentro de ello, que tenemos como primer barrera de defensa, ¿qué tenemos? Los glóbulos blancos. ¿Sí? Ayuda también a la coagulación de la sangre y las hemostasis, que participan plaquetas y los factores de la coagulación. Son los dos elementos más importantes también dentro de la sangre. Defiende el cuerpo de infecciones como defensa los glóbulos blancos. ¿Sí? Hemostasia transporta líquido extracelular, es decir, en líquido intravascular. El líquido que nosotros tenemos dentro de la célula se transporta a través de la sangre y viceversa, ¿sí? ¿Entendieron o no? ¿No, Karen? Bueno, el líquido que nosotros tenemos entre medio de las células, que sería el líquido, como dice ahí, extracelular, un líquido extra que está. Este líquido en general va a ir a través de los vasos sanguíneos, intravascular. Por ejemplo, está acá mi líquido extracelular y está acá mi otro vaso sanguíneo. Por ende, supongamos que va a ser como un puente, ¿sí? Se transporta de un lado al otro. ¿Estamos? De este lado era un producto de desecho que había de células, el cual es beneficioso para este otro. Por ende, sí o sí lo va a transportar para acá. Para que sea mucho más fácil, digamos, el transporte y la comunicación entre ambos vasos sanguíneos. ¿Sí? Rechaza el trasplante de órganos ajenos y alergias como repuesto del sistema inmune. A ver, vieron que es muy difícil encontrar un compatible de órganos compatibles, muy difícil. ¿Por qué? Porque el cuerpo, si no es del tipo de sangre, no es del tipo de factor RH, es imposible que el cuerpo lo acepte, lo asimile como propio. Por ende lo va a empezar a rechazar. ¿Sí? También participa en el proceso de inflamación, participa en el transporte de dióxido de carbono. ¿En dónde? En el pulmón. ¿Sí? Ingresamos oxígeno, hay agua a través de las moléculas del oxígeno. ¿Sí? Separa la molécula de agua, el hidrógeno, y separa la molécula de oxígeno, ¿cuál sirve? El oxígeno sirve, venga, el agua sirve, venga. ¿Sí? ¿El monóxido de dióxido de carbono sirve? No. Por ende, se expulsa. ¿Sí? Va separando las moléculas que sirven y las moléculas que no. ¿Estamos ahí, chicos? Bien. Bueno, vamos a dejar hasta acá y vamos a continuar el lunes de la semana que viene, que sería el lunes 5. Vamos a continuar ahí con hematopoiesis. ¿Sí? Muy bien. Nos vemos entonces el lunes de la semana que viene. Traten de hacer esas averiguaciones de los grupos sanguíneos y el factor RH nulo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, profe. Nos vemos, chicas, entonces. Nos vemos, profe. Lo vemos, profe. Chao.